Buenas tardes, nos encontramos hoy con la doctora Marisol Nava Hernández, quien se doctoró por la Universidad Autónoma Metropolitana y quien ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, así como sus publicaciones dictan su conocimiento tan egregio en la materia. Hoy trabajaremos el artículo Dioses y rituales prehispánicos, el horror y lo siniestro en 7 cuentos mexicanos, que fue publicado en un libro nominado Expresiones del horror en la ficción hispánica, por la editorial Aluvión en el 2019. Y bien, pues yo no quiero acaparar la palabra y le daré paso a la doctora Marisol para que nos exponga su artículo. Muchas gracias, doctora Marisol, por aceptar esta invitación. No, al contrario, doctor Bitsu, muchas gracias por la invitación y bueno, pues a la distancia saludo a quien vaya a ver esta entrevista y a enterarse de este artículo. La verdad, mi agradecimiento inicial porque finalmente tomarse ese tiempo para conocer lo que uno está trabajando, pues es completamente de agradecerlo, ¿no? Y de valorar esta iniciativa. Bueno, pues en este artículo que, como usted ya lo comentó, se publicó en este libro que titularon así tal cual Expresiones del horror en la ficción hispánica. Tuvo su origen de principio como varios que nos dedicamos un poco pues a la investigación en un congreso, en una ponencia que presenté en un congreso. Fue el tercer Congreso Internacional Visiones de lo Fantástico, sus formas. Este congreso se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Barcelona y pues ahí presenté la propuesta como ponencia. Y de ahí, bueno, pues ya obviamente se nos da un plazo para trabajarlo y es así como ya saldrá este capítulo de mi trabajo en este libro. Lo primero que quisiera yo como comentar para quizá como comprender un poco lo que yo hice en este trabajo es la línea de investigación básica a la que yo me dedico, que es la literatura fantástica, particularmente la narrativa fantástica. De ese género, como ahora ya le llamamos en la literatura, he podido desprender después muchos otros intereses académicos, pero todo tiene que ver básicamente con lo que ahora también ya le han denominado a la literatura fantástica como esto de las literaturas no miméticas, es decir, las literaturas que no están apostando por plasmar tal cual la realidad, sino que proponen mundos alternos. Y en ese sentido de los mundos alternos, bueno, pues podemos encontrar desde lo maravilloso, la ciencia ficción, y una de esas modalidades, de las más importantes, es la literatura fantástica. Solo como una definición muy general para poder ir abundando en esto que yo trabajé aquí, pues hay varios teóricos que coinciden, pero bueno, lo que plantea cualquier texto que pertenece a la literatura fantástica es que el texto comienza presentando, pareciera un escenario realista, o sea, mimético en apariencia, en donde las leyes de los personajes son nuestras mismas leyes de este mundo en el que vivimos, espaciales, temporales, de personalidad, etcétera. Pero va a llegar el momento en que algo va a romper esa situación, va a fracturar esa realidad y es cuando sobreviene lo fantástico, ¿no? Lo fantástico lo que hace es justamente una transgresión de esos códigos miméticos que ya mencioné, el espacio, la personalidad. Bueno, este es el concepto como fundamental que engloba a este artículo que lo titulé así, Dioses y rituales prehispánicos, el horror y lo siniestro en 7 cuentos mexicanos. Ahora, ¿yo qué hice en este artículo? Bueno, justamente como el tema del Congreso y después el tema de la publicación iba hacia el horror, yo lo que observé es que en la literatura mexicana, no contemporánea, sino desde el siglo XIX, que es cuando la literatura fantástica en México empieza a conformar un corpus ya muy claro, muy identificado, desde ese momento y hasta la fecha, yo detecto que hay varios autores y cuentos que tienen como preocupación justamente presentar como todo este remanente, toda esta cultura prehispánica, ya sea por medio de sus dioses o por medio de sus rituales, pero lo que hacen estos autores es que siempre lo presentan ese mundo como si fuese algo justamente del horror y de lo siniestro, es decir, como una amenaza, ¿no? Ahorita definiré un poquito también lo del horror y lo siniestro para comprenderlo. Pero bueno, percibo que hay como una permanente, ¿no? Una constante que va desde el siglo XIX y hasta la fecha actual, de tal manera que yo elijo solo 7 cuentos, porque bueno, tampoco se podía más por la extensión, digamos, tanto de la ponencia y después del capítulo del libro,
Y entonces yo decido estudiar La fiebre amarilla de Justo Sierra, que es el texto más antiguo del siglo XIX, luego Acción a distancia de Gerardo Murillo, también conocido como el Doctor Atl, después este muy afamado cuento El Chacmol de Carlos Fuentes, ya del siglo XX, también otro muy conocido que es La fiesta brava de José Milo Pacheco, de una manera ya más contemporánea, Los hijos de las piedras de Mario González Suárez, el siguiente es La noche de la Coatlicue de Mauricio Molina y termino con el que era más reciente para ese momento, de Bernardo Esquimpa. De tal manera que, bueno, lo que yo quería era eso, ¿no? Demostrar mediante este corpus elegido que se está manifestando ahí nuestra cultura prehispánica, sobre todo los dioses y los rituales, pero siempre con este matiz del horror y de lo siniestro. Ahora, el horror, un poco cómo se puede entender, bueno, pues ya un poco en el artículo también abordo desde la etimología, es un poco lo que causa miedo, lo que causa ese espanto, tal cual, ¿no? Lo que pone los pelos de punta, la piel de gallina, pero lo vinculo con otra definición de Adriana Cabarero, en donde ella habla de lo inerme, ¿no? Del personaje inerme, el que está completamente en manos de otro ser, de otra situación, vulnerable completamente. Entonces, yo lo que planteo es que los personajes de estos 7 cuentos van a estar así, van a ser personajes inermes, totalmente expuestos ante lo poderoso, ante lo sublime, que en este caso va a ser justamente esos dioses prehispánicos o esos rituales prehispánicos. Y luego, vinculado con el horror, la otra categoría estética que yo recupero porque se adaptaba perfectamente bien es lo de lo siniestro, y para eso recupero también a Eugenio Trías con su propuesta que tiene también sobre lo siniestro, lo bello y lo siniestro. Y bueno, pues también habría que decirlo que lo siniestro es como una modalidad de lo fantástico, ¿no? En donde casi no hay texto que no sea fantástico que no tenga algo de lo siniestro, por las categorías o por las temáticas que plantea, ¿no? Por ejemplo, el desdoblamiento, por ejemplo, la duda entre lo animado y lo no animado, y bueno, de esa manera como que va planteando diferentes temáticas. Entonces, con base en estos dos conceptos, que es el horror y lo siniestro, y en esos autores que he mencionado, es que yo analizo estos 7 cuentos mexicanos. Y bueno, el siguiente paso del artículo es un poco como, no exactamente lo mismo, ¿no? O sea, como que hay algunos que son como muy específicos en cuanto a lo que están planteando. Y por ejemplo, uno de los primeros que yo ahí menciono, El retorno de los dioses, es justamente como los cuentos en donde se recupera en el cuento dioses prehispánicos, pero esos dioses prehispánicos ya con todo ese matiz siniestro y del horror. Y entonces el primero de ellos es La fiebre amarilla de Justo Sierra, en donde, bueno, pues eso, ¿no? Se recupera un mito, de hecho es un mito ahí lo que se recupera, que da origen a la fiebre amarilla, a la enfermedad que, bueno, pues desde el siglo XIX causa muchos estragos. Y después se actualiza ese mito con un extranjero que está de visita en Veracruz, que se enferma de fiebre amarilla, y bueno, el mito da pauta justamente para que se cuente toda esa parte. Y entonces ahí lo que detectamos es que el personaje está frente a eso, ¿no? El mito actualizado mediante el tema de la enfermedad de la fiebre amarilla. Y bueno, por eso ahí hablaba como del retorno de los dioses. Y el otro, que también es como muy claro y muy conocido, y que bueno, siempre recomiendo leer porque es como un clásico de la literatura mexicana, es el Chacmol de Carlos Fuentes, en donde literalmente vamos viendo cómo el personaje es una escultura, compra una escultura, Filiberto, y es el Chacmol, la escultura de piedra, y lo que hace el cuento es que le va animando al personaje conforme va pasando, ¿no? Entonces empieza a tener vellitos, empieza a tener piel, se va volviendo ese dios autoritario que cada vez más va cercando a Filiberto, ¿no? Por eso lo de ser un personaje inerme, vulnerable. Y pues finalmente termina con la muerte de Filiberto, ¿no? Ese cuento. Entonces, estos dos cuentos son los que yo recupero para ejemplificar eso, ¿no? El retorno de los dioses, como desde un mito o desde una escultura se actualiza y está aquí en el presente, nuestro presente, y por lo tanto lo que es que somos completamente indefensos frente a esos dioses prehispánicos. Esos son los dos primeros cuentos que analicé. Luego, los otros que analicé, los otros 3, es lo que yo le denominé ahí los rituales y el sacrificio. Desprendidos de los dioses, siempre vamos a encontrar como estos rituales, y todos los rituales prehispánicos casi siempre van a vincularse con un sacrificio.
Y bueno, para este segundo bloque, yo ahí utilizo La Fiesta Brava, también un cuento muy conocido de José Emilio Pacheco, que bueno, tiene múltiples lecturas también, varios motivos que son muy interesantes, la intertextualidad y demás, pero yo lo recupero justamente porque ahí, bueno, pues es un cuento dentro del otro cuento, y lo que vamos a observar es cómo se pierde el límite entre esa ficción y realidad. Y en ese perderse la ficción y la realidad, el personaje principal se va a ver otra vez expuesto frente a la violencia, frente al sacrificio, frente a los rituales prehispánicos. ¿No? Entonces, bueno, tampoco cuento más para que lo idóneo siempre de este texto, de un texto académico, es que ojalá los que nos ven, los que nos leen, puedan leer la obra, ¿no? La obra literaria. Entonces, bueno, no entro en muchos detalles porque sí es como un cuento que tiene muchos, muchos detalles, pero bueno, aquí en el artículo lo expongo. Pero vamos a observar eso, ¿no? O sea, cómo el personaje al final va a ser eso, ¿no? Va a ser sacrificado, y vamos a ver cómo se pierde el límite entre la ficción y la realidad, que creo que son los dos elementos más importantes de este cuento. Entonces, bueno, pues este era como uno de los más importantes. El otro cuento que analizo con este rubro de ritual y sacrificio es La Noche del Acuatlicue de Mauricio Molina, que incluso, bueno, aquí hay que, pongo la nota a pie de página. Este es un escritor que falleció justo con la pandemia de COVID. Entonces, bueno, pues era un relativamente joven, y bueno, pues queda mucho que hacer ahora por la obra de este autor. La Noche de la Coatlicue, desde el título, como el chacmol, ya nos adelanta que se está centrando en un dios prehispánico, en este caso en una diosa prehispánica, y también un cuento complejo en donde vamos a ver ahí, por ejemplo, las temáticas de los desdoblamientos, del trascender el tiempo, porque los personajes hablan de que, bueno, son muy antiguos, pero se mantienen. Al final el cuento va a explicar por qué parece que se mantienen en esa juventud. Implica eso, implica finalmente un ritual, y el narrador personaje, que es el que está contando todo, igual que los anteriores que ya he venido señalando, pues va a terminar justamente también ahí, pues muerto, ¿no? Por esta situación. Y aquí yo enfatizo mucho, ¿no? Como esas imágenes que tiene La Noche del Acuatlicue, de, por ejemplo, el descubrimiento del Acuatlicue, ¿no? Que es algo que conocemos históricamente, pero aquí bajo la mirada literaria, y es muy interesante, ¿no? Como también se plantea esa otra parte que no sabemos a veces de nuestra historia. Y finalmente, para este segundo eje temático, estaba el cuento de Los Hijos de las Piedras, de Mario González Suárez, en donde se plantea una situación pues muy igual, ¿no? Muy fantástica, como todo lo que he dicho, en el sentido de que aparece un joven indígena que está preñado, ¿no? Y entonces hay toda una serie de habladurías, de rumores, la gente está muy desconcertada, los científicos que llegan a saber qué está pasando. Y en este cuento justamente vamos a ver este contraste, lo que dice la ciencia y lo que dice la religión o los rituales. Y entonces también un texto ahí que quiere como confrontar estas dos situaciones. De hecho, aquí los dos personajes son esos, son científicos que llegan a ese poblado y terminan destruidos por ese poblado, porque es una lo que ahí exponen. Es decir, otra vez lo mismo, personajes inermes frente a los rituales prehispánicos. Y luego, para concluir el artículo, analizo los dos restantes, que ya ahí puse que es como el tercer estrato en esta construcción prehispánica. Si lo primero son los dioses y su retorno, luego ya es un poco esta parte del sacrificio y los rituales. Este tercer estrato sería lo que va surgiendo a partir de eso, es decir, la idea de la brujería y de las maldiciones, que eso pues está muy arraigado hasta la fecha en nuestra cultura. Y los dos cuentos que ejemplifican esto es el cuento Acción a Distancia de Gerardo Murillo, en donde ya lo dice incluso el título, un poco esta imagen del hechizo de la mujer despechada, que entonces le va a hacer un trabajo, como le decimos al narrador, que enferma gravemente, y entonces tiene que aparecer eso, ¿no? Un tipo chamán, un personaje que lo va a redimir, y también, ¿no? La escena en la que lo va a curar es completamente hacia lo siniestro, ¿no? Un poco esta idea de no sabemos qué es, animado, inanimado, qué le pasa a él, ¿no? Pero bueno, vemos un poco toda esa parte de las creencias que tienen que ver con esta situación de la brujería. Y termino con Samaná,
que es de Bernardo Esquinca, en donde igualmente se plantea eso, ¿no? Un mito que da lugar a una leyenda, que da lugar como a esta imagen de una familia que tiene una historia siniestra, como trágica, de que algo siempre les va a pasar, y efectivamente la protagonista y su pareja van a empezar a ver una sombra, y la sombra como que continuamente les va a ir modificando su rutina hasta que terminan también completamente pues en esta dinámica que he establecido desde el inicio de ser seres vulnerables e inertes. Entonces, ese es como el núcleo central de la complemento con algunos otros elementos que me parecían como interesantes, por ejemplo, las imágenes del agua, que varios de los cuentos tienen, pero del agua estancada, del lago, porque varios de ellos están ubicados en la Ciudad de México, y entonces lo que sabemos, ¿no? Bueno, pues todo lo que era la parte prehispánica y después todo lo que hacen los españoles de construir, y entonces esa imagen siempre como de un lago, o la ciudad prehispánica enterrada. Entonces son como imágenes que desde, por ejemplo, con Carlos Fuentes y el Chacmo, o el cuento de Mauricio Molina de la noche de la Coatlicue, lo exponen y exponen justamente eso. Como una reflexión final, ahorita que usted me diga si hay algún inquietud sobre esto que he expuesto, creo que me pareció muy interesante recuperar esto porque, lo decía al inicio, era un congreso sobre el horror internacional. Entonces yo iba como representante mexicana y me interesaba como darles a conocer lo que es México, porque hay muchas ideas también a veces como erróneas, ¿no? O se van demasiado al exceso, que es una violencia excesiva, o bien que todo es como que no hacemos nada en México, ¿no? Y entonces un poco lo que yo quería demostrar era que, bueno, no es cierto. Sí hay toda una violencia, no lo digo que no, estos dioses son siniestros, representan el horror, pero eso también lo podemos encontrar en otras culturas. Era nada más ejemplificar exactamente lo que para nosotros como mexicanos se plantea en este corpus de 7 cuentos que yo elegí. Y sería como a grandes rasgos lo que yo analicé en este cuento. Perfecto, doctora, doctora Marisol, le agradezco mucho también esta egregia reflexión. De hecho, lo que acaba de decir al final es precisamente lo que a mí me deja como el trabajo en conjunto después de hacer pues la revisión de su propuesta, ¿no? Precisamente porque lo que hace usted es precisamente plantear un corpus conceptual por el cual cribar lo que es, por ejemplo, en latín hórreo, ¿no? O el equivalente en griego tefriso, y después articularlo a través de la propuesta de Eugenio Trías, que él expone lo siniestro como condición límite de lo bello, ¿no? Es una condición que si su referencia no se concreta el efecto estético, dada la referencia de los elementos que están confluyendo para que se articule lo bello y lo siniestro y el horror, ¿no? Entonces, me agrada precisamente, doctora Marisol, porque usted hace, digamos, un primer deslinde conceptual, pero cuando uno termina la lectura, se da cuenta precisamente de que ese deslinde conceptual que puede abarcar diferentes manifestaciones en la literatura universal, tiene un matiz muy particular en México, ¿no? Y ese matiz me parece que es lo que le da el aporte de nuestra literatura al canon universal, ¿no? Entonces, solamente quería hacer esta pequeña reflexión porque lo que usted terminó diciéndonos, pues es precisamente lo que a mí me transmite su artículo. Y pues nada, doctora Marisol, yo le agradezco mucho su tiempo. No sé si usted quiera hacer alguna pequeña reflexión para cerrar nuestra conversación. Y por mi parte, pues le agradezco una vez más pues, su tiempo y la posibilidad de presentar esta temática que es demasiado sugerente. No, pues muchas gracias, doctor Bitsu, por la invitación. Y yo creo que la reflexión siempre, yo le apuesto a que la reflexión es que, ojalá espero que quien vea esta entrevista se interese por leer alguno de estos 7 cuentos que expuse, porque van a descubrir eso, ¿no? Cómo la literatura nos puede simbrar, eso ya lo sabemos, pero estos cuentos en particular cuestionan muchos de
constructos como mexicanos, hasta qué punto creemos en rituales, en brujería, en dioses. O sea, yo creo que cuestiona mucho eso, ¿no? Como mexicanos, nuestra excesiva fe a ese mundo, que puede ser cualquier mundo, pero tenemos como fe y creencias sobre ese punto. Entonces, sería el exhorto. Yo agradezco mucho de verdad la invitación y pues eso, ¿no? Muy agradecida por participar en esta entrevista. Perfecto, doctora. Muchas gracias.